Muchas personas creen que ser fuerte significa volverse insensible. Piensan que para ganarse el respeto de los demás deben aparentar que nada les causa daño, que las críticas les resbalan y que los problemas jamás perturban su ánimo. Sin embargo, la fortaleza auténtica no consiste en la ausencia de sentimientos. Yo, Brian Tracy, he descubierto a lo largo de mi vida que el verdadero poder reside en el dominio de las propias emociones. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a no dejarse llevar por los impulsos. El mundo está lleno de situaciones que buscan sacarlo de sus casillas. Provocaciones, injusticias, personas complicadas y eventos inesperados. Si usted responde a cada uno de estos estímulos, entrega las riendas de su energía a factores externos. Un hombre genuinamente fuerte comprende que su tranquilidad es su mayor activo. No cede ante cada provocación ni se deja gobernar por cada emoción pasajera. En lugar de eso, observa con atención, reflexiona y elige la mejor manera de proceder. Ese pequeño distanciamiento emocional le permite ver con claridad, incluso en medio de la tormenta. Cuando actúa como si nada lo perturbara, no está negando la realidad, sino demostrando que ha forjado una mentalidad sólida, incapaz de derrumbarse ante el desorden exterior. Y cuando logra dominar sus reacciones, automáticamente toma el control de su rumbo. Quien gobierna sus emociones, se convierte en el arquitecto de su propio destino. El primer paso para dominar el arte de la serenidad es aceptar que las emociones en sí mismas no son el enemigo. El verdadero problema es la reacción descontrolada. Yo, Brian Tracy, he observado cómo incontables personas arruinan oportunidades valiosas, dañan relaciones importantes y pierden el respeto que habían ganado, todo por el simple hecho de responder con demasiada prisa. Una palabra fuera de lugar, un comentario crítico inesperado o una situación que les resulta incómoda puede desencadenar una respuesta inmediata de la que luego se arrepienten amargamente. La auténtica fortaleza empieza a forjarse en el momento en que usted cultiva la capacidad de hacer una pausa antes de saltar a la acción. La raíz de la mayoría de los conflictos no se encuentra en los hechos objetivos, sino en la forma en que nuestra mente los interpreta emocionalmente. Cuando alguien dice algo que le incomoda, su cerebro puede etiquetarlo instantáneamente como un ataque personal. Todo este proceso ocurre en cuestión de segundos. Pero si usted se entrena para detenerse un instante y examinar la situación con serenidad, obtiene un recurso increíblemente valioso: el control. El hombre que es dueño de su reacción, también lo es del resultado final. Actuar como si nada le afectara no significa esconder la cabeza ante las dificultades, sino tener la sabiduría para escoger la respuesta más adecuada, en lugar de dejarse llevar por el primer impulso. Es muy común ver a personas que entregan el mando de su estado de ánimo a cualquiera que cruce su camino. Si reciben una crítica, automáticamente se enfadan. Si alguien las provoca, responden con violencia verbal. En ese preciso instante, han cedido su poder personal. Su paz interior se vuelve dependiente de los estímulos que vienen de fuera. La buena noticia es que la estabilidad emocional es como un músculo, se puede desarrollar con la práctica constante. Puede empezar hoy mismo con un ejercicio muy sencillo. En el momento en que sienta que algo le irrita, en lugar de reaccionar, haga una pausa, respire hondo y cuente unos segundos antes de abrir la boca. Ese breve lapso entre el estímulo que recibe y la respuesta que entrega tiene el poder de cambiar por completo el desenlace de la situación. En lugar de actuar por inercia, está tomando una decisión consciente. También es fundamental que asuma una realidad. Hay muchas provocaciones que sencillamente no merecen ni un minuto de su atención ni un gramo de su energía. Existen personas que viven buscando el conflicto porque es la única forma que conocen de sentirse relevantes. Cuando usted responde con carga emocional, les está dando el alimento que buscan. En cambio, si mantiene una postura calmada y neutral, ese conflicto se queda sin combustible. La indiferencia, cuando se usa con estrategia, se convierte en una herramienta de un poder inmenso. Antes de seguir, quiero pedirte algo simple pero transformador. Vea los comentarios y escribe: hoy elijo cómo reacciono. No es solo una frase, es un recordatorio de que tú tienes el control, no tus impulsos. Ese pequeño acto siembra en tu mente la semilla del dominio emocional. Cuando las provocaciones lleguen, y llegarán, esa frase volverá para recordarte que puedes hacer una pausa, respirar y responder con conciencia, no con automatismo. Es tu ancla en la tormenta. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Otro punto crucial tiene que ver con la percepción que los demás tienen de nosotros. Un hombre que es capaz de conservar la calma bajo presión proyecta automáticamente una imagen de liderazgo. La gente tiende a confiar más en aquel que no se tambalea ante la primera dificultad. La serenidad transmite una sensación de seguridad, y la seguridad, a su vez, es la base de un respeto auténtico y duradero. La clave de todo esto reside en cultivar una sana distancia emocional. No todos los comentarios que escuche merecen una réplica. No todas las críticas que reciba requieren un debate. En muchísimas ocasiones, la respuesta más contundente es simplemente seguir adelante con su plan, sin dejarse enredar en el drama ajeno.
Actuar como si nada lo perturbara es también una forma de proteger su energía mental. Si usted permite que cada situación negativa secuestre su atención, terminará con la mente saturada de ruido inútil. Y una mente llena de ruido es una mente que toma decisiones pésimas. La tranquilidad, en cambio, le permite mantener una visión nítida. Con el paso del tiempo y la práctica constante, esta manera de actuar termina moldeando su carácter por completo. Comienza a responder con inteligencia en lugar de hacerlo desde la emoción del momento. Aquellas situaciones que antes lograban alterarlo van perdiendo su poder sobre usted. Y cuando esta habilidad se arraiga en su ser, se produce un cambio profundo. Usted deja de vivir simplemente reaccionando a lo que el mundo le lanza. Pasa a liderar su propia mente. Porque al final, el hombre que gobierna sus reacciones, gobierna su presencia, el concepto que los demás tienen de él y, lo más importante, la dirección que toma su vida. El segundo paso para aprender a vivir imperturbable es asumir que no todo merece su valiosa atención. Yo, Brian Tracy, he comprobado que una de las formas más comunes de desperdiciar la vida es reaccionar ante cada comentario, cada crítica y cada provocación como si se tratara de una emergencia de vida o muerte. La inmensa mayoría de las cosas que consiguen irritarle hoy, dentro de una semana no tendrán la más mínima relevancia. Pero si usted permite que su reacción emocional se dispare, convierte esos momentos insignificantes en conflictos que le roban tiempo y paz. Las personas con una inteligencia emocional pobre reaccionan ante todo. Se enfrascan en discusiones por meras diferencias de opinión, responden a cada provocación y se meten de lleno en dramas que no aportan absolutamente nada a su existencia. Un hombre de verdadera fortaleza actúa de manera muy distinta. Es selectivo con sus batallas, es plenamente consciente de que su energía mental es un recurso finito y decide invertirla únicamente en aquello que tiene un peso real en su vida. Una práctica que puede cambiarle la vida es hacerse una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esto que me está molestando ahora tendrá la más mínima importancia dentro de un año? Si la respuesta es negativa, lo más probable es que no merezca una reacción emocional por su parte hoy mismo. Esta simple perspectiva reduce drásticamente el impacto de muchas situaciones que en el momento presente nos parecen urgentes e importantes. También es vital que entienda un principio psicológico fundamental. Muchas de las críticas que recibe no van realmente sobre usted. Con frecuencia no son más que un reflejo de las propias frustraciones, inseguridades o problemas emocionales de la persona que las emite. Cuando alguien le habla desde su propia amargura, si usted responde con enfado, lo único que consigue es echar más leña al fuego y agrandar el problema. Pero si es capaz de responder con serenidad, o incluso con un silencio elocuente, demuestra quién tiene realmente el control de la situación. Actuar como si nada lo perturbara implica también desarrollar lo que podríamos llamar una piel psicológica más gruesa, una tolerancia. La vida no siempre será justa con usted, ni todo será de su agrado. Siempre encontrará personas difíciles, decisiones que le disgusten y comentarios que preferiría no haber escuchado. Pero un hombre emocionalmente maduro acepta de una vez por todas que el mundo no tiene por qué girar alrededor de su bienestar personal. Otra estrategia clave es aprender a dirigir su atención hacia otro lado. En lugar de quedarse atrapado mentalmente en lo que le irrita, fuerce su mente a enfocarse en lo que está construyendo, en sus metas y proyectos. Cuando usted tiene objetivos claros y un propósito sólido, la mayoría de las provocaciones pierden su capacidad de molestarlo de manera casi automática. Un progreso constante y enfocado es el mejor antídoto contra la distracción emocional. Además, debe ser consciente de que el hábito de reaccionar constantemente puede causar un daño grave a su reputación. La gente observa con atención cómo maneja usted los momentos de tensión. El hombre que pierde el control con facilidad transmite una imagen de inseguridad y debilidad. Por el contrario, aquel que es capaz de mantener la compostura ante una provocación irradia autoridad y respeto. La indiferencia bien entendida no es un signo de flaqueza, sino la máxima expresión de la inteligencia emocional. Significa tomar la decisión consciente de elegir cuándo vale la pena responder y cuándo es mucho más inteligente simplemente seguir su camino sin mirar atrás. También debe adiestrar a su mente para que deje de tomarse las cosas como algo personal. Un comentario negativo no define su valor como ser humano. La opinión de un tercero no determina quién es usted realmente. En el momento en que internaliza esta verdad, las palabras de los demás pierden casi por completo su capacidad de alterar su estado interno. Con la práctica continuada, esta forma de pensar va creando una mentalidad mucho más resistente. Empezará a notar que muchas de las cosas que antes le hacían perder los estribos, ahora ya no logran generar la misma reacción en usted. Su nivel de tolerancia se expande, su calma se vuelve un estado natural, y cuando esta habilidad está completamente dominada,
ocurre algo de suma importancia. Su vida se vuelve más apacible y su mente mucho más lúcida. Porque el hombre que decide no reaccionar a cada pequeña provocación, no solo está protegiendo su paz interior, sino que también está salvaguardando su capacidad de concentración y el rumbo de su vida. El tercer paso en este camino hacia la imperturbabilidad consiste en aprender a separar su identidad más profunda de las opiniones que vienen de fuera. Yo, Brian Tracy, he observado que muchas personas se alteran con una facilidad pasmosa porque su bienestar emocional depende en exceso de la aprobación de los demás. En el momento en que alguien les dirige una crítica, lo sienten como un cuestionamiento directo a su valía personal. Cuando alguien se atreve a contradecirlos, lo interpretan como un ataque. Esta dependencia afectiva convierte cualquier comentario, por inocuo que sea, en una amenaza potencial. El verdadero problema no reside en la crítica en sí misma, sino en la interpretación que usted hace de ella. Si su autoestima se sostiene sobre el frágil pilar de lo que otros piensan, vivirá en un estado de vulnerabilidad permanente. En cambio, cuando cultiva una seguridad que nace desde dentro, las opiniones ajenas pierden gran parte de su influencia sobre usted. Un hombre emocionalmente fuerte comprende una verdad ineludible, no puede controlar lo que otros dicen o piensan. Siempre habrá personas dispuestas a criticarle, a malinterpretar sus acciones o a discrepar de sus decisiones. Si dedica su vida a intentar complacer a todo el mundo, el resultado inevitable será perder su propio rumbo. La estabilidad interior nace en el preciso instante en que usted deja de mendigar validación externa. También es importante que aprenda a ver la crítica con matices. No toda crítica es destructiva o malintencionada. Algunas vienen cargadas de información que puede resultarle de gran utilidad. Un hombre inteligente sabe escuchar, evalúa con objetividad lo que escucha y decide si hay algo valioso que pueda extraer de ahí para mejorar. Pero lo hace sin que su corazón se acelere. Analiza con frialdad. Si la crítica es constructiva, la aprovecha para crecer. Si no lo es, simplemente la deja pasar y continúa su camino. Actuar como si nada lo molestara implica precisamente eso, que su sentido del valor personal no fluctúe al ritmo de la opinión momentánea de cualquier persona. Significa que su identidad se asienta sobre los cimientos sólidos de sus principios, no sobre la arena movediza de la aprobación externa. Otro aspecto relevante es comprender la raíz de muchas críticas. Gran parte de las personas que critican con dureza lo hacen desde el pozo de su propia inseguridad. Cuando alguien se siente amenazado por los logros o el progreso de otros, suele reaccionar lanzando comentarios negativos como mecanismo de defensa. Si usted responde con emocionalidad a eso, está cayendo de lleno en su trampa. Pero si mantiene la serenidad, está demostrando una confianza en sí mismo que ellos no poseen. La seguridad interior también le otorga la humildad suficiente para aceptar que no siempre estará en lo cierto. Un hombre fuerte no siente la necesidad de ganar todas las discusiones. Puede reconocer sus equivocaciones sin que eso suponga una humillación para su ego. Esta capacidad, aparentemente sencilla, es una de las que más conflictos estériles evita y más fortalece su carácter. También debe ejercitar su mente para romper el círculo de la reacción inmediata. Cuando escuche algo que no le guste, antes de soltar una respuesta, respire, observe su reacción interna y analice con cuidado. Ese pequeño paréntesis que se abre entre el estímulo y su respuesta es la escuela donde se forja el autodominio emocional. Con el tiempo, todo este trabajo interior cristalizará en una presencia personal mucho más sólida y respetable. Las palabras de los demás dejarán de tener la capacidad de zarandear su estado mental. Su estabilidad se hará evidente para todos los que le rodean. Y en el momento en que deja de depender de la aprobación externa, algo realmente poderoso sucede. Alcanza la libertad emocional, deja de vivir en una constante carrera por agradar o por defenderse, comienza a vivir enfocado en lo que realmente está construyendo con su vida. Porque el hombre que define su propio valor desde su interior no se desestabiliza con facilidad. Puede escuchar críticas, enfrentarse a desacuerdos y seguir avanzando con paso firme y tranquilo. Y esa tranquilidad inalterable es quizás una de las manifestaciones más puras y claras de la fortaleza auténtica. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Vea los comentarios y escribe: "No todo merece mi reacción". Esa frase no es un texto cualquiera, es un recordatorio que protegerá tu paz cuando el mundo intente alterarte. Al escribirla, estás programando tu mente para filtrar lo que realmente importa. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El cuarto paso para alcanzar ese estado en el que nada parece perturbarlo es aprender a tomar las riendas de su diálogo interno. Yo, Brian Tracy, he llegado a la conclusión de que lo que más altera a un hombre no es lo que sucede en el exterior, sino la historia que se cuenta a sí mismo acerca de lo que ha sucedido. Es perfectamente posible que dos personas se enfrenten a la misma situación, reciban el mismo comentario o atraviesen el mismo problema, y sin embargo reaccionen de formas radicalmente opuestas. ¿A qué se debe esta diferencia? Sencillamente a que cada uno interpreta el evento de manera distinta en el teatro de su mente.
La mayoría de las personas albergan un diálogo interno que funciona en piloto automático y que se dedica a magnificar los problemas. Cuando alguien suelta un comentario incómodo, su mente empieza a darle vueltas sin parar. Lo analiza una y otra vez desde todos los ángulos. Se pregunta qué quiso decir realmente el otro, si aquello fue una falta de respeto intencionada, si debería haber respondido de otra manera. Ese bucle mental en el que se enreda no hace sino prolongar el malestar mucho más allá de lo razonable. Actuar como si nada le afectara no significa negar lo que ha pasado, sino asumir el control de la narrativa que su mente construye a partir de ese hecho. Si usted interpreta un simple comentario como un ataque personal en toda regla, su reacción será inevitablemente emocional y desproporcionada, pero si por el contrario lo interpreta como una opinión más, sin mayor trascendencia, ese comentario pierde casi todo su peso. El dominio de este monólogo interior es una de las habilidades psicológicas más importantes que un hombre puede desarrollar. Cada vez que algo o alguien consiga irritarle, deténgase y pregúntese con honestidad: ¿no estaré yo exagerando esto en mi mente? En un altísimo porcentaje de los casos, la respuesta será afirmativa. Nuestra mente tiene una tendencia natural a dramatizar y a convertir en montañas lo que no son más que pequeños granos de arena. También debe entrenarse para cambiar el foco de atención de manera deliberada. En lugar de enquistarse en un pensamiento negativo que le da vueltas y vueltas, redirija su atención hacia algo que sea productivo, hacia una acción concreta. La acción es, sin duda, uno de los métodos más eficaces para romper el círculo vicioso de la preocupación estéril. Otro punto esencial es cómo interpretamos las intenciones ajenas. Con demasiada frecuencia damos por sentado que alguien ha querido ofendernos a propósito, cuando lo más probable es que esa persona ni siquiera estuviera pensando en nosotros en ese momento. Asumir automáticamente una mala intención por parte del otro es una fuente inagotable de conflictos que podrían haberse evitado con facilidad. Actuar con calma tiene también un efecto muy positivo en la percepción que los demás tienen de nosotros. La gente repara en quién es capaz de mantener la compostura bajo presión. El hombre que no se altera por cualquier cosa transmite una imagen de seguridad y madurez que impone respeto de forma natural, sin necesidad de alzar la voz. Además, cuando usted logra controlar ese run interno, protege un recurso invaluable: su energía mental. Deja de malgastar horas y horas dándole vueltas a comentarios sin importancia o a situaciones que no puede cambiar. Su mente se mantiene enfocada en lo que realmente merece la pena. El dominio emocional empieza en el terreno del pensamiento. Si es capaz de gobernar sus pensamientos, podrá gobernar sus reacciones, y si gobierna sus reacciones, el siguiente paso natural será gobernar todas sus acciones. Con la práctica continuada, esta forma de proceder acaba transformando por completo su manera de percibir el mundo. Aquellas situaciones que antes vivía como auténticas provocaciones empiezan a parecerle meros acontecimientos banales, desprovistos de importancia, y cuando alcanza ese nivel de control sobre su propia mente, se opera un cambio profundo en su interior. Deja de reaccionar al mundo de forma automática como un robot, y comienza a responder con inteligencia, con estrategia. Esa sutil pero enorme diferencia es lo que convierte la calma en una auténtica forma de poder. El quinto paso en este proceso de aprendizaje consiste en comprender a fondo que la calma es por sí misma una forma de poder inmenso. Yo, Brian Tracy, he comprobado en numerosas ocasiones que el hombre que es capaz de conservar el control de sus emociones en las situaciones más difíciles obtiene una ventaja extraordinaria sobre aquellos que se dejan llevar por el primer impulso. En el momento en que alguien pierde los estribos, está mostrando sus cartas, está revelando su debilidad. Cuando alguien, por el contrario, mantiene la serenidad, está demostrando que tiene el mando de la situación. Existe una idea muy extendida y completamente errónea de que reaccionar con intensidad es un signo de carácter fuerte. Hay quienes piensan que responder con ira o defenderse de manera agresiva es una muestra de poder. La realidad, sin embargo, apunta justo en la dirección opuesta. Una reacción impulsiva y descontrolada no es más que la prueba evidente de que sus emociones están siendo manejadas por factores externos como una marioneta. La calma, en cambio, es la evidencia irrefutable de que usted tiene el control absoluto de sí mismo. Cuando usted es capaz de mantener la cabeza fría bajo presión, hay otro beneficio inmediato: gana una claridad mental de la que los demás carecen. Las emociones intensas como la ira, la frustración o el orgullo herido tienen la capacidad de nublar por completo nuestro juicio y nuestra capacidad de razonar con lógica. Pueden conducirle a tomar decisiones de las que más tarde se arrepentirá amargamente. Pero si usted conserva la calma, puede analizar la situación desde una perspectiva objetiva, como si fuera un espectador. Actuar como si nada le molestara también tiene el poder de cambiar por completo la dinámica de cualquier conflicto. Imagine que alguien está intentando provocarle, buscando una reacción. Si usted responde con una calma absoluta o, mejor aún, con un silencio imperturbable, toda la tensión que el otro intentaba generar se desinfla por sí sola.
Hay muchas personas que buscan alimentarse del drama ajeno, lo que buscan es su reacción. Y si usted no les da ese combustible emocional, el conflicto se extingue por sí mismo con una rapidez asombrosa. La calma también juega un papel fundamental en la imagen que proyecta a los demás. Un hombre que mantiene una postura firme y serena bajo presión irradia una autoridad natural. Las personas depositan su confianza de manera instintiva en aquellos que son capaces de manejar las situaciones complejas sin perder la compostura. Esa percepción que generan en los demás fortalece su liderazgo de una forma que ninguna palabra podría igualar. Otro aspecto de suma importancia es la gestión de su propio combustible vital, la energía. Cada reacción emocional, por pequeña que sea, consume una parte de sus recursos mentales. Si usted se altera por cada pequeñez que encuentra en su camino, su mente terminará agotada antes de llegar a la mitad del día. La calma actúa como un escudo protector que reserva su energía para lo que realmente importa en su vida. También debe interiorizar la idea de que no todo merece una reacción por su parte. Hay comentarios, hay situaciones y hay personas que simplemente no merecen ni un segundo de su tiempo. Elegir de manera consciente ignorar ciertas provocaciones no es un acto de debilidad, sino una jugada maestra de inteligencia estratégica. Desarrollar esta capacidad no se logra de la noche a la mañana, requiere práctica deliberada y constante. Cada vez que se enfrente a una situación incómoda, conviértase en un observador de su propia reacción interna antes de dejar que ésta se traduzca en una acción externa. Respire profundamente, evalúe la situación con frialdad y luego decida cuál es la respuesta más inteligente, no la más impulsiva. Con el tiempo, esta repetición consciente acabará fortaleciendo su carácter como el acero. Empezará a notar cómo situaciones que antes le hervían la sangre ahora ya no consiguen provocar en usted la misma reacción visceral. Su tolerancia emocional aumenta, y cuando finalmente logra dominar la calma, ocurre un cambio radical en su existencia. Deja de vivir simplemente reaccionando a los estímulos del mundo, pasa a vivir respondiendo con intención y propósito. Esa diferencia, que puede parecer pequeña, transforma por completo su presencia, la reputación que se labra y sobre todo su capacidad para dirigir su propio barco en la vida. El sexto paso para internalizar esa actitud de imperturbabilidad es entender que cualquier provocación no es más que una prueba, un examen de su dominio emocional. Yo, Brian Tracy, he aprendido que a lo largo de la vida siempre encontraremos personas que intentarán presionarnos, criticarnos o sacarnos de nuestro centro. No tiene por qué ser porque nos guarden un odio especial, es simplemente un comportamiento bastante común en la naturaleza humana. Unos actúan movidos por su propia frustración, otros desde sus inseguridades más profundas. Pero lo que realmente importa no es lo que ellos hagan, sino la respuesta que usted elija dar. Cuando alguien intenta provocarle, en realidad lo que está haciendo es ponerle delante de una elección, reaccionar de manera impulsiva o mantener el control de la situación. La inmensa mayoría de la gente cae en la trampa sin siquiera pensarlo, responden al instante, suben el tono de voz, se enredan en una discusión estéril. En ese preciso instante han perdido el mando de la situación, porque su comportamiento ya no lo dirigen ellos, sino la emoción del momento. Baja y comenta: domino mi mente, no mis impulsos. Ese recordatorio te ayudará a conservar el control. Y suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El hombre con una fortaleza emocional bien desarrollada sabe que cada provocación encierra una oportunidad. La oportunidad de demostrarse a sí mismo y a los demás su dominio. Cuando alguien hace todo lo posible por desestabilizarle y usted permanece imperturbable como una roca en medio del oleaje, está enviando un mensaje muy claro y poderoso: a mí no me manipula cualquiera. Esto no significa ni mucho menos que deba tolerar faltas de respeto continuadas. Significa que su respuesta cuando llegue debe ser fruto de una estrategia, no de un simple arrebato. Puede establecer límites con total firmeza, pero sin perder por un instante la calma. Una postura firme pero tranquila es infinitamente más poderosa que cualquier arrebato de agresividad emocional. Otro punto que merece toda su atención es comprender que muchas provocaciones buscan exactamente la reacción que usted está a punto de ofrecer. Hay individuos que obtienen una especie de satisfacción retorcida al generar caos y conflicto a su alrededor. Si usted responde con ira, les está regalando exactamente lo que deseaban. Si por el contrario responde con una calma absoluta o incluso con una indiferencia bien ejecutada, el intento de manipulación fracasa estrepitosamente y pierde todo su efecto. Recuerde siempre que su reputación no se forja en los momentos de calma chicha, sino en los momentos de mayor presión. La gente observa con lupa cómo se maneja usted en situaciones incómodas. El hombre que conserva la serenidad bajo una provocación directa proyecta una imagen de liderazgo y madurez que cala hondo. Aquel que explota con facilidad, por el contrario, no hace más que delatar su propia inseguridad. Una táctica muy útil para estos casos es simplemente demorar su respuesta. No responda de inmediato ante algo que le molesta.
Concédase unos segundos o incluso unos minutos, si la situación lo permite, antes de contestar. Ese pequeño paréntesis de tiempo entre lo que ocurre y lo que usted hace es el espacio donde habita la claridad y la sabiduría. Además, pregúntese sinceramente si esa provocación concreta merece el gasto de su energía. En muchísimas ocasiones, la mejor respuesta posible es simplemente seguir caminando, como si nada hubiera pasado. No hay ninguna ley que le obligue a ganar todos los conflictos que se le presentan. Con la práctica, su mente desarrollará una especie de radar que le permitirá reconocer las provocaciones mucho antes de que su reacción automática se active. En lugar de caer de cabeza en el impulso del momento, usted podrá observar la situación desde una atalaya de tranquilidad. Y cuando finalmente domine esta habilidad, se producirá un cambio notable en su vida. Las personas dejarán de intentar provocarle con tanta facilidad, porque habrán comprobado que el hombre que no reacciona por impulsos es un hueso muy duro de roer, imposible de manipular. Esa estabilidad emocional se convertirá en una de sus más poderosas herramientas, porque el hombre que controla su reacción, controla su presencia, su reputación y en definitiva su poder personal. El séptimo paso en este viaje hacia la maestría emocional consiste en forjar una identidad interna lo suficientemente fuerte como para no tambalearse con el viento de las opiniones ajenas. Yo, Brian Tracy, he observado que muchas personas reaccionan de manera desproporcionada porque la base sobre la que se asienta su identidad es frágil, como un castillo de naipes. En el momento en que alguien pone en duda sus ideas, lo sienten como un ataque directo a su persona. Si alguien critica su trabajo, perciben que su valor como ser humano está siendo cuestionado. Cuando la identidad de un hombre depende en tal medida de la aprobación que recibe de fuera, cualquier comentario, por pequeño que sea, tiene el poder de desestabilizarle por completo. El hombre que ha alcanzado la madurez emocional posee una base interna sólida como una roca. Sabe con certeza quién es, cuáles son los valores que rigen su vida y hacia dónde se dirige. Por esa razón, cuando alguien expresa una opinión negativa sobre él o sobre su trabajo, no siente esa necesidad imperiosa de saltar a defenderse, es capaz de escuchar con atención, analizar el contenido de esa opinión y decidir si tiene algún valor del que pueda aprender, o si por el contrario es mejor dejarla pasar sin más, como quien oye llover. Actuar como si nada le molestara comienza por interiorizar una verdad liberadora. No todo lo que ocurre a su alrededor tiene que ver con usted. En muchísimas ocasiones las personas hablan y actúan desde su propio estado emocional, que nada tiene que ver con usted. Si alguien está frustrado por sus propias circunstancias, es muy probable que proyecte esa frustración en cualquier conversación, pero eso no significa, ni por asomo, que su comentario defina quién es usted o cuál sea su valor. Hay otro enemigo interno con el que debe aprender a lidiar, su propio ego. El ego tiene una necesidad insaciable de reconocimiento, de tener siempre la razón y de recibir validación constante. Cada vez que el ego se siente amenazado, la reacción emocional aparece de inmediato. Discutimos por todo, intentamos demostrar nuestra superioridad, sentimos la necesidad de ganar cualquier argumento. Pero el hombre que ha aprendido a controlar su ego no necesita estar demostrando nada a nadie de manera constante. También es necesario que acepte una realidad incómoda. No siempre tendrá la última palabra. Muchas discusiones se alargan de manera absurda simplemente porque ninguna de las dos personas involucradas está dispuesta a ceder. La verdadera madurez emocional consiste precisamente en saber reconocer cuando una conversación ha dejado de aportar nada positivo y se ha convertido en un simple desgaste de energía. En esos momentos, retirarse con elegancia y sin rencor no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de inteligencia. Una identidad fuerte y bien asentada se construye también con la coherencia entre lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Cuando usted vive de acuerdo con sus principios más profundos, su autoestima deja de depender de las opiniones pasajeras de los demás. Tiene la certeza interna de que está haciendo lo correcto, conforme a sus valores. Esa seguridad que brota de dentro reduce drásticamente la necesidad de reaccionar a los estímulos externos. Otro elemento que ayuda a poner las cosas en su sitio es la perspectiva. Acostúmbrese a preguntarse si aquello que le está molestando en este preciso instante conservará su importancia dentro de un mes o dentro de un año. En la inmensa mayoría de las ocasiones la respuesta será un rotundo no. Esta simple reflexión es una herramienta potentísima para reducir la intensidad emocional de muchos conflictos que, vistos con perspectiva, no eran para tanto. Además, cuando usted desarrolla esta estabilidad interna, su forma de estar en el mundo cambia por completo. Las personas que le rodean comienzan a percibirle como alguien fiable, equilibrado y digno de confianza. Tanto en el ámbito profesional como en el personal, la estabilidad emocional es uno de los rasgos que más respeto genera. El hombre que ha logrado dominar su identidad emocional no se deja arrastrar por cualquier comentario, cualquier provocación o cualquier desacuerdo. Es capaz de mantener la calma incluso cuando todos a su alrededor han perdido los nervios. Con el paso del tiempo, esta actitud vital termina transformando por completo la manera en que usted vive. Su mente se vuelve un remanso de paz,
su capacidad de concentración se agudiza y su energía, ese recurso tan valioso, queda mucho mejor protegida de los depredadores emocionales. Y cuando usted ha desarrollado una identidad emocional poderosa, ha eliminado de raíz una de las causas principales por las que la gente se molesta con tanta facilidad, la necesidad constante de salir en defensa de su propio valor. Porque el hombre que sabe con certeza quién es, no necesita reaccionar a cada opinión externa que recibe. Sigue su camino con paso firme y sereno, y esa serenidad se convierte en la señal más inequívoca de un poder personal auténtico y bien fundado. El octavo paso para llegar a ese estado de imperturbabilidad es aprender a utilizar una herramienta extraordinariamente poderosa y sin embargo infravalorada, el silencio. Yo, Brian Tracy, he llegado a la conclusión de que una de las capacidades más potentes que un hombre puede desarrollar es la de no sentirse obligado a responder de inmediato. La mayoría de la gente actúa bajo la premisa errónea de que hay que reaccionar a cada comentario, defender cada postura y responder a cada provocación. Pero la realidad es que un silencio bien empleado, un silencio estratégico, puede tener una fuerza mucho mayor que el mejor de los argumentos. Cuando alguien se acerca con la intención de provocarle, lo más habitual es que espere exactamente lo que la mayoría de la gente ofrece sin pensarlo: una reacción emocional, una respuesta airada, una discusión que no tarda en escalar. Sin embargo, cuando usted responde con un silencio sereno, o con una reacción tan mínima que resulta imperceptible, la dinámica del encuentro cambia por completo. El silencio actúa como un extintor, elimina el combustible que alimenta el fuego del conflicto. El silencio además le proporciona algo de un valor incalculable: tiempo para pensar. Cuando usted responde al instante, lo más probable es que lo haga desde la emoción más primaria, pero cuando se concede unos segundos de silencio, su mente tiene la oportunidad de analizar la situación con la claridad necesaria para tomar una buena decisión. Ese breve espacio entre lo que ocurre y lo que usted hace es, ni más ni menos, el territorio donde habita el control emocional. Antes de seguir, haz una pausa y escribe en comentarios: mi paz no se negocia. Ese acto sencillo graba en tu mente que tu tranquilidad vale más que cualquier provocación. Y suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Otro aspecto que merece atención es el mensaje que el silencio transmite a los demás. Un hombre que necesita hablar sin parar para justificarse y defenderse suele proyectar una imagen de inseguridad bastante evidente. Por el contrario, alguien que es capaz de escuchar sin que su rostro se altere está demostrando una confianza interna de gran solidez. No siente la necesidad imperiosa de dar explicaciones sobre cada detalle de su vida. Actuar como si nada le molestara, en muchas ocasiones, se reduce simplemente a eso: a negarse a entrar en el juego emocional que otros intentan imponerle. Hay individuos que buscan crear drama a su alrededor porque necesitan atención o validación de alguna forma. Si usted acepta participar en ese juego, lo único que hace es alimentar ese círculo vicioso, pero si usted se mantiene en una actitud de calma imperturbable y continúa con su propio rumbo, sin desviarse, todo ese conflicto pierde su razón de ser y se desvanece. También debe asumir que no todas las conversaciones en las que se ve envuelto tienen que terminar con un ganador. Hay discusiones que no aportan crecimiento alguno, que solo generan desgaste y malestar. El silencio inteligente le otorga la capacidad de retirarse de esos intercambios estériles sin contribuir a aumentar el conflicto. El silencio no es debilidad. El silencio es la afirmación de que usted decide cuándo merece la pena hablar y cuándo no. Significa que ha roto la cadena que le obligaba a reaccionar cada vez que alguien decía algo que no era de su agrado. Además, el uso mesurado del silencio fortalece su presencia. Las personas tienden a prestar mucha más atención a alguien que habla con calma y solo cuando es necesario. La moderación en el uso de la palabra es un rasgo que transmite una autoridad natural. Otra ventaja añadida del silencio es que le convierte en un observador más agudo de quienes le rodean. Cuando usted no está constantemente ocupado en preparar su siguiente respuesta o en reaccionar a lo que oye, puede dedicar esa energía a observar. Puede notar patrones de comportamiento, captar intenciones ocultas y percibir las emociones reales de las personas con las que trata. Esta capacidad de observación mejora exponencialmente su inteligencia social. Con la práctica continuada, el dominio del silencio transforma por completo su comportamiento en situaciones de alta presión. En lugar de lanzarse a reaccionar de forma automática, lo primero que hace es observar, después analiza con calma y finalmente toma la decisión consciente de si la situación merece o no una respuesta. Y cuando usted integra esta práctica en su vida, se produce un cambio profundo en la manera en que se relaciona con el mundo que le rodea. Las provocaciones pierden su capacidad de impacto. Las discusiones innecesarias se reducen drásticamente y su mente se mantiene en un estado de paz muy superior. Porque el hombre que ha aprendido cuándo debe guardar silencio demuestra una forma de control que muy pocas personas llegan a dominar,
y ese control acaba convirtiendo su calma en una de sus mayores fortalezas. El noveno paso para llegar a vivir como si nada le molestara es comprender que la paz interior más auténtica y duradera no nace de la evitación de los problemas, sino de tener un rumbo claro y definido en la vida. Yo, Brian Tracy, he podido comprobar que las personas que reaccionan con mayor facilidad e intensidad a todo lo que ocurre a su alrededor suelen ser aquellas que carecen de un propósito fuerte que guíe sus pasos. Cuando no existe una meta definida, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier pequeña dificultad cotidiana adquiere dimensiones desproporcionadas, parece un obstáculo insalvable. En cambio, cuando usted tiene un objetivo importante, una dirección clara hacia la que caminar, muchísimas cosas dejan de tener peso, simplemente se diluyen. El hombre que tiene un rumbo definido vive con su atención puesta en lo que está construyendo, su mente está ocupada, trabajando de manera constante para alcanzar algo que es mucho más grande que una discusión pasajera o una provocación sin importancia. Cuando alguien intenta apartarle de su camino, su cerebro, de forma casi automática, somete esa interrupción a un filtro. Esto que está pasando me acerca a mi objetivo o, por el contrario, es una mera distracción. Y si el veredicto es que se trata de una distracción, la ignora y sigue adelante sin más. La ausencia de una dirección clara en la vida genera una sensibilidad excesiva, una hipersensibilidad a los estímulos externos. Si usted no tiene nada verdaderamente importante en lo que concentrar su atención, es inevitable que su mente se quede atrapada en los pequeños conflictos y las miserias de la vida diaria. Pero cuando su energía vital está invertida en crecer, en aprender, en construir algo con significado, la inmensa mayoría de las provocaciones pierden toda su relevancia. También debe entender que las personas que alcanzan el éxito en cualquier ámbito de la vida desarrollan una alta tolerancia a la incomodidad. Las críticas, los desacuerdos y los momentos de presión son inevitables, pero el hombre que tiene claro hacia dónde se dirige no se detiene en seco por cada obstáculo de tipo emocional que encuentra en el camino. Sencillamente continúa avanzando con determinación. Otro aspecto fundamental es la perspectiva que otorga tener metas ambiciosas. Cuando sus objetivos son lo suficientemente grandes, su mente aprende a discriminar con facilidad entre lo que es importante y lo que es trivial. Un comentario negativo, una discusión sin importancia, una opinión diferente a la suya dejan de ser percibidos como amenazas existenciales. Se convierten simplemente en parte del paisaje, en ruido de fondo. Actuar como si nada le molestara también implica liberarse de la necesidad de demostrar constantemente que se tiene la razón. Muchas personas se enzarzan en discusiones interminables porque su ego necesita ganar, pero un hombre que tiene un rumbo claro y metas definidas no malgasta su tiempo en debates que no aportan absolutamente nada a su progreso personal. La claridad en la dirección también refuerza su confianza interior. Cuando usted sabe con certeza lo que está haciendo y, lo que es más importante, por qué lo está haciendo, la opinión que los demás puedan tener pierde gran parte de su capacidad de influencia. Usted ya no necesita la aprobación constante de nadie, porque su principal fuente de validación proviene de su propio avance, de su propio progreso. Además, cuando su mente está permanentemente enfocada en metas significativas, su energía emocional se emplea de una manera mucho más inteligente. Deja de desperdiciarla en disputas estériles y la invierte en cambio en acciones que le acercan a sus objetivos. Con el tiempo, esta mentalidad, esta forma de enfocar la vida, acaba transformando su presencia por completo. Las personas de su entorno comienzan a notar que usted no reacciona a cada pequeña provocación. Observan que mantiene una calma envidiable incluso en situaciones donde los demás pierden los estribos. Y cuando usted ha logrado desarrollar esa estabilidad a prueba de bombas, ocurre algo fundamental en su vida. Su mente se vuelve mucho más apacible, su capacidad de concentración se multiplica y su habilidad para avanzar hacia sus metas crece de forma exponencial, porque el hombre que posee una dirección clara en la vida no se distrae con cada pequeño conflicto que aparece en el camino. Sabe con una certeza absoluta que su tiempo y su energía son demasiado valiosos como para malgastarlos en cosas que no contribuyen a su viaje. Y esa claridad de propósito es lo que acaba convirtiendo su calma en una forma supremamente efectiva de control personal. El décimo y último paso para alcanzar ese estado en el que nada parece perturbarnos es comprender, de una vez por todas, que el verdadero control emocional no consiste en reprimir o anular lo que sentimos, sino en adquirir la capacidad de decidir de manera consciente cómo vamos a actuar a partir de ese sentimiento. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la madurez en el terreno de las emociones no nos pide que nos volvamos seres fríos e indiferentes. Todo lo contrario, se trata de desarrollar un dominio completo sobre la respuesta que ofrecemos al mundo. Las emociones, todas ellas, van a seguir estando ahí siempre. El enfado, la frustración, la decepción forman parte del paquete completo de la experiencia humana. No podemos ni debemos pretender eliminarlas. Pero lo que realmente define la calidad de nuestro carácter no es lo que sentimos en cada momento, sino lo que hacemos con eso que sentimos. Existe una idea equivocada de que reaccionar de manera inmediata es una muestra de autenticidad, de honestidad. Hay quien piensa que expresar cada emoción en el mismo instante en que aparece es ser sincero y transparente.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. La reacción impulsiva, la que nace sin el filtro de la reflexión, casi siempre conduce a resultados de los que más tarde nos arrepentimos. Palabras que se dijeron con rabia, decisiones que se tomaron bajo la presión del momento, discusiones que no tenían sentido y que solo sirvieron para desgastar relaciones. Todo eso puede generar consecuencias que perduran en el tiempo. El hombre que ha aprendido a actuar como si nada le molestara ha desarrollado una cualidad mucho más poderosa que la simple paciencia. Ha desarrollado el autocontrol. Puede sentir molestia, puede notar cómo la irritación bulle en su interior, pero no permite que esa emoción tome el mando y dirija su comportamiento. Observa la emoción, la reconoce como lo que es, un estado pasajero, y después de esa observación decide, con plena conciencia, cuál será su respuesta más inteligente. Este nivel de dominio sobre las propias emociones proporciona una ventaja enorme en todos los ámbitos de la vida. En el terreno profesional, le permite manejar conflictos con personas difíciles sin que su autoridad se vea menoscabada. En sus relaciones personales, le otorga la capacidad de evitar discusiones que no llevan a ningún lado y que solo generan distancia. En los momentos de máxima presión, le permite mantener la cabeza fría y tomar decisiones con una claridad que otros han perdido. Baja a los comentarios y escribe: "Mi rumbo es más grande que cualquier provocación". Que esa frase sea tu recordatorio cuando intenten desviarte de tu camino. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Y aquí llegamos a la verdad final, al núcleo de todo este mensaje. El mundo en el que vivimos siempre va a estar lleno de situaciones incómodas, de críticas, de personas difíciles de tratar. Eso es una constante que no va a cambiar por mucho que nosotros lo deseemos. Pero lo que sí está en su mano cambiar, lo que depende exclusivamente de usted, es la manera en que responde a todo eso. Cuando usted aprende a observar sin reaccionar de manera impulsiva, a escuchar sin que su paz interior se altere y a responder con inteligencia en lugar de hacerlo desde la emoción del momento, desarrolla una forma de poder que muy pocas personas llegan a conocer. Porque el hombre que ha aprendido a controlar su mente, controla su comportamiento, y el hombre que controla su comportamiento, controla el rumbo de su vida. Esa calma imperturbable que hemos estado describiendo no es, ni mucho menos, una señal de indiferencia hacia el mundo. Es, simple y llanamente, la manifestación más elevada del dominio de uno mismo